Hola a todos, ¿qué tal? Muchas gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares para analizar un tema en profundidad que estoy seguro es de muchísima importancia para todos. Tengo el gusto de conversar unos minutos con Patricia Vargas, magistrada de la Sala Tercera, aquí en la Corte Suprema de Justicia, quien tiene una larga carrera acá en el Poder Judicial y que para mí es un gusto darle la bienvenida. Doña Patricia, muchas gracias por permitirnos conversar unos minutos con usted. Gracias a usted, don Rodolfo. Encantada. Doña Patricia, la idea de esta conversación es hablar un poco del proyecto que se está analizando en estos momentos en la Asamblea Legislativa, que tiene que ver con una modificación a la forma en cómo se dictaría la prisión preventiva en Costa Rica. Antes de entrar en profundidad en ese proyecto, me gustaría tal vez que se tomara algunos minutitos para explicarnos qué es la prisión preventiva y qué es lo que toma un juez o una jueza en consideración antes de decidir dictar una prisión preventiva a una persona. Bueno, este es un concepto que a mí me parece fundamental que se tenga claro por parte de las personas que nos ven y nos escuchan y tiene que ver con el concepto mismo de lo que es una prisión preventiva. En los procesos, cuando se investiga a una persona, se lleva adelante un proceso y ese proceso empieza con una investigación, va superando distintas etapas hasta que culmina con una sentencia. Existen casos donde, por distintas razones, se entiende que esta persona que está siendo investigada debe ser detenida preventivamente, es decir, debe ser encerrada en un centro carcelario. ¿Cuáles son esas razones? Bueno, las razones tienen que ver con el proceso mismo y esto creo que es necesario subrayarlo. No se impone una prisión preventiva como una pena adelantada para aquel que no ha sido condenado. La prisión preventiva es una medida cautelar que se usa para garantizar que una persona no se evada del proceso, alguien que pueda pretender huir, pretender darse a la fuga, puede ser aplicada también en casos donde existe peligro de obstaculización. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, una persona investigada que pretenda atentar contra la prueba que se está recabando en el proceso que se sigue en su contra. Por ejemplo, puede ser prueba, digamos, de carácter material, pero también podría ser amenazar a un testigo o a una víctima con miras a que cambie su declaración o que no se presente eventualmente a juicio. Estos casos, estos requerimientos son los que exige hoy por hoy nuestra normativa para que una persona sea detenida preventivamente. Y también hay uno que ha sido avalado por la Sala Constitucional que tiene que ver con la reiteración delictiva, es decir, una persona que de forma reiterada comete hechos delictivos. También esto puede ser un sustento válido para la prisión preventiva, según ha dicho la Sala Constitucional. Entonces, esto yo creo que es un punto de partida que no se puede perder de vista. Es una medida cautelar que busca asegurar el éxito del proceso que se lleva adelante contra alguien. No es una pena adelantada, porque bien podría ser que esa persona que está siendo investigada y sometida a prisión preventiva, el día de mañana sea absuelta, porque no se encuentra que tenga responsabilidad con el hecho que se le está atribuyendo. Entonces, teniendo claro esta distinción, es que se hace un estudio en relación con una propuesta que es la que nos tiene aquí convocados y que lo que pretende es modificar las reglas de la prisión preventiva justamente para introducir otros supuestos. Antes de pasar a un informe que ustedes hicieron y que la mayoría de la Corte Plena avaló, nada más me gustaría retomar un punto para que quedara bien claro para nuestra audiencia. Entonces el juez o la jueza valora estos criterios que usted mencionó y a partir de esa valoración el juez determina si una persona va a prisión preventiva o si dicta otra medida cautelar como estar en la casa sin posibilidades de salir de la casa o ir a firmar cada 15 días a una oficina judicial. Eso es lo que se da, digamos, en el razonamiento del juez, esa valoración de esos criterios. Sí, señor. La imposición de cualquier medida cautelar, la más gravosa, la prisión preventiva, pero hay otras tantas que podrían aplicarse en un caso concreto, exigen un análisis de la persona juzgadora.
Es decir, la imposición de una medida cautelar, sea prisión preventiva u otra, no es automática, sino que requiere un ejercicio por parte del profesional de los requisitos que plantea la ley. Los peligros, que ya le mencioné, que son peligros procesales, y también se requiere adicionalmente un indicio de que esta persona podría estar vinculada con el hecho delictivo, como también que el delito por el cual se le investiga tenga pena de prisión. Esos requerimientos están hoy por hoy en nuestra normativa, el juez tiene que ponderarlos y determinar si en el caso particular, dándose esos peligros, podrían ser suprimidos con medidas distintas a la prisión preventiva o con la prisión preventiva misma en caso de que se entienda que esa es la única forma de garantizar el avance y el correcto, digamos, desempeño de la Administración de Justicia en una investigación en concreto. Bien, ahora sí, entiendo que usted fue parte de un grupo que analizó este proyecto para variar la forma en cómo se da la prisión preventiva en Costa Rica, proyecto que se analiza en la Asamblea Legislativa, y entiendo que ustedes hicieron un informe que fue avalado por la mayoría de la Corte Plena. ¿Qué es lo más importante que podemos rescatar de ese informe y que muestra algunas preocupaciones que tienen respecto al proyecto? Bueno, aquí es importante contextualizar en qué condiciones se genera este informe, que quede claro que desde él no se está pretendiendo de ninguna manera favorecer grupos específicos ni de ninguna manera generar impunidad de aquellos que cometen actos violentos en nuestro país. El informe se le exige o se le solicita a la Corte Suprema de Justicia porque así lo plantea la Constitución Política y la Corte lo ofrece indicando si esto afecta organización y funcionamiento institucional del Poder Judicial. Adicionalmente, se suelen hacer consideraciones para que los señores legisladores y señoras legisladoras, si lo tienen a bien, las consideren en este proceso que implica la promulgación de una ley que por supuesto que es resorte exclusivo de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, desde la parte técnica y también por una cuestión de responsabilidad ciudadana, se entiende que esas observaciones son importantes y se deben formular. Así es como, en este caso en particular, se me asigna rendir este informe a la Corte Suprema de Justicia, que en su mayoría lo avala y lo traslada a la Asamblea Legislativa, haciendo notar, como usted bien lo dice, preocupaciones importantes. En primer término, hay que tener presente que las normas que tienen que ver con la prisión preventiva no se aplican, y en eso me permito usar esta expresión, a los malos y no a los buenos, sino que las normas en general, cualquier norma, se aplica a todos los habitantes del país. Y por eso, tratándose de normas que restringen derechos fundamentales, que pueden implicar que una persona esté encerrada en una cárcel, hay que ser muy riguroso, muy exigente, para evitar que la libertad de todos, no solo de los malos, insisto, de todos, buenos y malos, se vea de alguna manera afectada arbitrariamente. Esa es la garantía de nuestro Estado de Derecho, justamente, el reducir la arbitrariedad de una forma que garantice los derechos que tienen todas las personas que están en nuestro país. Entonces, teniendo esto presente, es que se hacen esas observaciones a la Asamblea. En primer término, la inclusión de algunos conceptos que son muy porosos, que son indeterminados y que abrirían la puerta a la arbitrariedad en la aplicación de una medida cautelar tan grave como es la prisión preventiva. ¿Cómo cuáles conceptos? Me refiero al uso de la expresión del peligro para la comunidad. Ya hablábamos inicialmente del peligro de fuga, el peligro de obstaculización, el peligro de reiteración delictiva, y se incluye uno más que tiene que ver con el peligro para la comunidad como uno que eventualmente autorizaría la aplicación de esta medida cautelar. Pero lo cierto es que en el proyecto no se define qué habría de entenderse por comunidad. Y entonces esto abre un espacio importante de interpretación y de arbitrariedad en igual medida. ¿Quién define o quién definirá qué es una comunidad? Pues el juez o jueza que aplique la medida, cuando lo cierto es
que en materia procesal penal y en materia penal debería exigirse una rigurosidad en la creación de las normas que cierre estos espacios de discrecionalidad. O sea que cuando se diga comunidad tiene que explicarse muy bien qué se debe de entender como comunidad. Efectivamente. Será, y nos podemos preguntar, y nos lo preguntábamos en el informe, si estamos hablando del país, un barrio, una organización religiosa, un club, una asociación comunal. Una calle, Una dos calle. calles, 5 calles, Efectivamente. 10 calles. Efectivamente. Entonces, en estos casos, también hay que tener presente que el peligro para la comunidad no es el peligro procesal. Hay una diferencia, porque habíamos dicho que la prisión preventiva tiene que ver con el adecuado avance del proceso. ¿Cómo o de qué manera el peligro para la comunidad reflejaría un problema para el proceso? En realidad, la explicación de esto se halla en una consideración de entender la prisión preventiva como una especie de pena anticipada, porque finalmente no hay un peligro procesal, que insisto, si lo existe, existen las herramientas para imponer la prisión preventiva y es importante que la ciudadanía sepa que la figura existe en Costa Rica, que se aplica y que se aplica también en condiciones o en un número importante. Por ejemplo, el Ministerio de Justicia, en sus datos estadísticos, habla de un 21% de personas que están en centros carcelarios que están en prisión preventiva. Y, por ejemplo, en España, este mismo dato es un 15%. Entonces, podemos concluir que en Costa Rica se aplica la medida cautelar y que, vamos a ver, no se podría entender que se aplica menos que en otros países que son democráticos, ¿verdad? Sino todo lo contrario, se aplica y se aplica bastante. Entonces, esta inclusión de elementos que a la postre podrían ser utilizados como o hacer que la prisión preventiva sea utilizada como una especie de pena adelantada, son extremadamente peligrosos. No solo porque de alguna manera lesionarían el Estado de Derecho, que es lo que diferencia a nuestro país del resto de países del área, sino porque exponen al país a condenas por parte de organismos internacionales, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un tribunal internacional que en otras ocasiones también ha tenido la oportunidad de referirse a este tema. ¿Qué otro aspecto ven con preocupación? Bueno, adicionalmente se tiene otro artículo que creo yo que es el que resulta un poco más problemático y es la inclusión de una especie de prisión preventiva automática o de oficio. Es cierto que en la norma se habla de una valoración por parte del juez, sin embargo esa valoración ya está contemplada en la norma tal cual está prevista hoy. Es decir, la redacción de esta norma en comparación con la actual, en esa parte es exactamente igual. Lo que cambia es que en la normativa actual se dice que el tribunal podrá ordenar la prisión preventiva. En el proyecto se dice ordenará. O sea, en una queda como a discreción del juzgador y en la nueva quedaría como una obligación. Efectivamente. Así, digamos, se interpreta o lo interpreté yo al rendir el informe a la Corte Suprema de Justicia. Es decir, no podemos pensar en una discrecionalidad malentendida de parte de la judicatura, todo lo contrario, es una discrecionalidad reglada. ¿Por qué? Porque evidentemente para aplicar la medida tal cual hoy está, tienen que cumplirse todos los supuestos que plantea el Código Procesal Penal. En el proyecto se plantea la prisión preventiva en ese artículo de manera, diríamos, automática. ¿Para qué casos? Cuando se dan supuestos específicos. Recuerdo el tema, por ejemplo, de la reiteración delictiva que se menciona en varios incisos, que en realidad ya está contemplado, como les decía, hoy en día. También cuando se configuran determinados delitos. Y esto es lo que resulta más preocupante. ¿Por qué? Porque estas prisiones preventivas decididas a partir de la investigación de determinados delitos es lo que ha motivado que se den sanciones, condenas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a otros países. Esta solución de las prisiones preventivas automáticas o fundadas en la investigación de hechos
de determinados delitos, y en esto sí quiero ser enfática, porque no hablamos de personas condenadas, hablamos de personas que están siendo investigadas por cometer determinados delitos. Esta solución no es novedosa. Esto ya se ha intentado en otros países, y puedo mencionar el caso mexicano, que en el 2008, producto de una crisis de inseguridad que también tenía que ver con delincuencia organizada, incluye e incorpora una figura de prisión preventiva de oficio, automática, en relación con hechos delictivos, que también muchos de ellos se relacionaban con el narcotráfico, y que se aplicó con miras a tratar de bajar los índices de criminalidad que vivía ese país en el 2008. Se aprobó. Se aprobó. Entró en vigencia. Efectivamente, y con rango constitucional, porque fue una disposición que se incluyó en la propia Constitución mexicana. Funcionó. El punto es que esta solución, lamentablemente para el caso mexicano, pero yo creo que puede servirnos de lección para nosotros, no funcionó. Y del 2008 al 2018, el número de homicidios creció exponencialmente. Y yo creo que basta una mera revisión a los medios de comunicación para saber cuál es la situación que vive México con el tema de la inseguridad, y entender que esa propuesta no varió en absoluto las causas de la criminalidad, ni de alguna manera redujo el número de los hechos delictivos que estaban vinculados, por ejemplo, con delincuencia organizada. No solo tenemos una muestra de que este tipo de reformas no cambia la causa, el origen de este tipo de problemáticas, sino que adicionalmente, como le comentaba, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un tribunal regional al cual Costa Rica también está adscrito y estamos sometidos bajo su control, digámoslo así, condenó al Estado mexicano justamente por contemplar prisiones preventivas automáticas relacionadas con determinados delitos. La Corte Interamericana ha sido muy enfática en cuanto a que esta medida cautelar, que es excepcional y debe ser excepcional, tiene que fundarse en peligros procesales, peligros para el proceso. De manera que simplemente considerar que se investiga un determinado delito no sería suficiente para su imposición. Para ver si le entiendo, hoy en día, si a una persona juzgadora le llega un caso, por ejemplo, una persona que es investigada por narcotráfico, ese juzgador va a analizar los posibles peligros procesales y va a determinar si va o no va a prisión preventiva. En caso de que se aprobara el proyecto así como está y llegara al mismo juez, la misma persona, sospechosa, investigada por narcotráfico, ahí no tendría que hacer mucho análisis, nada más ver que la norma dice que va a prisión preventiva y tendría sin mayor análisis que hacer que enviarlo a prisión preventiva. Efectivamente. Los requisitos funcionan como un listado taxativo de requerimientos. Como un check. Como un checklist. Entonces, el operador jurídico lo que tendrá es que verificar que se den esos requerimientos, como les decía, el indicio de que esta persona está vinculada, que ya hoy por hoy se exige, ¿verdad? El hecho también de que el delito que se está investigando tenga pena de prisión, que en nuestro país pues esto es relativamente sencillo porque prácticamente todos los delitos, salvo algunos muy, muy puntuales, todos tienen pena de prisión. Y finalmente, en el caso que aquí estamos conversando, que sea uno de los delitos que viene en la lista. El caso del narcotráfico. Entonces, bastaría con que una persona esté siendo investigada por narcotráfico, que es un delito que tiene pena de prisión, y que podría ser que esta persona tenga algún elemento que lo vincule con los hechos para que el juez se vea en la obligación de enviarlo a detención provisional. Provisional, insisto, porque es en el proceso de investigación de los hechos, y esta persona eventualmente podría ser condenada, pero también podría ser absuelta. Doña Patricia, ya hay en el pasado intentos de aprobar proyectos o ideas de este tipo en Costa Rica. Sí, señor. En la década de los 90, la legislación que regulaba el tema del narcotráfico tenía una norma que contemplaba, dentro de los propios delitos que tenían que ver con esta materia, algunos no excarcelables, es decir, a contrario sensu, delitos que tienen que ser objeto de detención provisional sí o sí. Esta norma que se contenía en
en estas leyes vigentes en aquel entonces, porque entraron en vigor, fueron analizadas por la Sala Constitucional. Y como le decía, en la década de los 90, la Sala tuvo la oportunidad de pronunciarse en relación con ellas y las declaró inconstitucionales, lo que confirma precisamente que son iniciativas que aun y cuando están teñidas de las mejores intenciones, porque de esto no existe ninguna duda, podrían tener roces con la Constitución política o con los convenios internacionales que como país nos hemos comprometido a respetar. Finalmente, entiendo también que el informe determinó que en alguna medida sí afecta el funcionamiento del Poder Judicial este proyecto. Entonces, ocuparía sí o sí 38 votos para ser aprobado. Sí, efectivamente, por las implicaciones que una prisión preventiva automática podría generar para la institución y una demanda adicional de recursos en las distintas esferas que se ven involucradas en un proceso penal. La Fiscalía, penal. la Defensa, el la OIJ, propia policía. Algo tan elemental como el tema de el personal custodio de personas privadas de libertad, que evidentemente tendrá que crecer a raíz de la iniciativa y los espacios de infraestructura que por supuesto se requerirán más amplios para poder albergar al número de personas que investigadas por estos hechos delictivos se verán sometidas a una prisión preventiva sí o sí. También yo quisiera mencionar que la prisión preventiva no es, e insistir en esta idea, la prisión preventiva no es la solución al problema de la delincuencia en nuestro país. Es decir, la reforma de la figura no es lo que va a devolver, creo yo, la tranquilidad a la ciudadanía costarricense. Le decía que en nuestro país se aplica en un porcentaje importante, pero en países del área se aplica todavía mucho más. Honduras y Guatemala, por ejemplo, siempre teniendo, digamos, la referencia de estados democráticos, respetuosos de los ordenamientos jurídicos y los instrumentos internacionales. En estos países, en Honduras, la prisión preventiva o las personas en prisión preventiva que están en centros de detención alcanzan un 49%. Y en Guatemala un 48%. Y pese a eso, los índices de homicidios son, me parece que es un 30 por cada 100,000 habitantes en el caso hondureño y 20 por cada 100,000 en el caso guatemalteco, lo que es prácticamente el doble y el triple del caso costarricense. Entonces, eso yo creo que también nos puede llamar a la reflexión en cuanto a que una reforma a una medida cautelar, que es lo que es finalmente la prisión preventiva, no va a resolver el problema de inseguridad que nos atañe a todos, nos preocupa a todos. Cierto es que hay que tomar medidas, que hay que hacer reformas, pero nunca se puede perder de vista que el Estado de Derecho es lo que diferencia de hecho a nuestro país de otros del área y hay que resguardarlo con celo porque hablamos de los derechos fundamentales de todas las personas que habitan este país. Doña Patricia, muchísimas gracias por regalarnos unos minutos de su agenda para conversar acerca de este tema. Con muchísimo gusto, don Rodolfo. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Los esperamos en una próxima entrega. Hasta entonces.